Bueno, hola, otra vez de nuevo. Bueno, vamos continuando mientras siguen entrando los demás. Marilyn, Tales. Ok. Bien, simpática la nena, ¿no? Por favor, enciendan su cámara. Hola, mijo. Así me gusta verle la carita. La carita bonita. ¿Sí? Bueno. Muy feo. Cara de sono, doutora. Falta de sol. Bueno, entonces vamos continuando mientras vamos aceptando a los chicos. Ahí, como les estaba comentando, ¿lo pueden ver el slide? ¿Está bien? ¿Se ve el slide? ¿Tales? Ok. Entonces, ya, aquí vamos repasando lo que hemos estado hablando y de lo que ya hemos visto también en la anterior clase. Primeramente, vamos a la búsqueda del microorganismo para reconocer aquel microorganismo. Entonces, ¿qué ocurre? Primeramente, este antígeno externo, que puede ser externo como puede ser interno, estamos aclarando que ya usted sabe cuáles son los externos y sabe cuáles son los internos, ¿verdad? Entonces, este antígeno interno fue reconocido y fue procesado por células de la inmunidad innata, las cuales usted ya sabe cuáles son. Luego, esta célula que procesó, vamos aceptando a los chicos, ¿ya? Dentro de ella se va a empezar a expresar, sintetizar, no sé, las moléculas HLA ya están dentro de todas las células. ¿Quiénes expresan HLA? Vamos recordando. ¿Quiénes expresan HLA? ¿Cuáles son las células que expresan HLA en el receptor de la membrana? ¿Alguien me puede decir? Marilyn, Marilyn Lobo, ¿dónde estás, Marilyn? ¿Se escucha tu audio o no? Cristina. Para los dos. Usted, mi amor, usted. ¿Quiénes expresan HLA o MHC? Eliezer, ¿quiénes expresan HLA o MHC? Todas las células que tienen núcleo. Vamos a aclarar. ¿Se acuerda que también hice un video cortito? Voy a volver a hacer otro video cortito para complementar la clase 2, hecho por mí, para explicar también, ya le voy a enviar, ¿ya? Hoy en la noche, más tardar, hasta mañana voy a enviar otro video hecho por mí explicando la MHC clase 2 para que lo tenga claro. Pero hemos dicho que los MHC o HLA, como expliqué en el video, HLA significa antígeno leucocitario humano. Por lo tanto, si es antígeno leucocitario humano, ¿qué quiere decir? Que todas las células que presentan núcleo, expresan la HLA. Puede ser clase 1 o clase 2. Entonces, HLA, antígeno leucocitario humano, o MHC, que es la molécula de histocompatibilidad, como también se la conoce con ese nombre, molécula de histocompatibilidad o MHC. Bien, entonces, una vez procesado el antígeno, esta HLA o MHC que se encuentra dentro de la célula es la que va a empezar a reconocer aquel antígeno procesado y ese procesamiento lo va a convertir al antígeno en un epítope, al cual va a ser presentado por la HLA clase 1 o clase 2. ¿De qué va a depender? De la característica del antígeno que presenta, esa característica o esa estructura química que presenta el antígeno tendrá afinidad con el HLA, porque estamos diciendo que ya es selectivo, y él selecciona cuál va a presentar y quién va a presentar,
y luego este será expresado en la membrana y entonces el linfocito en cuestión va a reconocer aquel antígeno. Aquí podemos observar otro cuadro muy bonito que a mí me gusta y que es muy fácil de comprender. Estamos viendo aquí el antígeno que va a ingresar o que ingresó dentro del cuerpo por diferentes vías, aérea, respiratoria, XZ. Nos vamos a encontrar con una célula que puede ser de epitelio, puede ser de tejido, puede ser de órgano, dependiendo del área donde ingresó aquel antígeno externo. ¿Qué hace él? Reconoce a través de sus moléculas que él también tiene, ¿verdad? Se recuerda, puede reconocer a través de su RPR. ¿Quiénes tienen RPR? Los macrófagos, los polimorfos nucleares. Reconoce a este antígeno en cuestión. Puede ser gracias a las proteínas del sistema complemento que también actúan sobre él y permiten para que él pueda entrar dentro de la célula y pueda ser fagocitado. Una vez ingresó dentro de la célula, él es fagocitado. Es digerido por enzimas hidrolíticas, por reacciones de peróxido que destruyen aquel antígeno, lo corta en pedacitos chiquititos y esos pedacitos estimulan la activación de las MHC. En este caso estamos viendo una MHC clase 2, ¿ya? El antígeno ya no se llama antígeno, no está en su forma natural, se ha convertido en un epítope. Aquí dice péptide. Péptide quiere decir que puede ser una estructura, un péptido que puede estar constituido de 8 a 12 aminoácidos o más, dependiendo de qué tipo de antígeno era, si era bacteria, si era un virus, si era un parásito, si era un hongo o alguna otra estructura química, un fármaco, etc. Entonces, en este caso, la MHC clase 2 es la que está expresando el péptido o el epítope. ¿Y quién lo va a reconocer? ¿Quién va a recibir? Será el linfocito que expresa la molécula CD4, pero para que él pueda recibir es importante la participación de una molécula que se expresa en la membrana del linfocito T, llamado receptor de la célula T o TCR. Este es el primero que va a tener contacto con este antígeno. Y obviamente una molécula CD28, una molécula coestimuladora, que hace que la CPA, la célula presentadora de antígeno, exprese otra molécula coestimuladora B7. Ellas tienen que relacionar y estas dos son las primeras señales de activación de un linfocito T, que va a permitir que se expresen otras moléculas que vamos a ver más adelante para que ustedes vean cómo empieza la activación del linfocito T. ¿Hasta ahí está claro esto que expliqué con este dibujito? Sí, doctora. Muy bien. Otra cosa que quiero ir acotando, ya que estamos con el dibujito acá. Una vez que se está empezando a expresar y está viendo esta presentación, el macrófago, como está activado, está liberando citoquinas todo el tiempo, ¿me entiende? Interleuquina, citoquina, como usted quiera llamar. Y él va liberando interleuquina 1, ya sabe dónde va la interleuquina 1, va a activar endotelio vascular, interleuquina 6, activa los mastocitos, las plaquetas, interleuquina 12, en fin. Y estas interleuquinas no solamente actúan sobre las otras células proinflamatorias, sino que también algunas de ellas van a ir activando al mismo linfocito T para que él pueda estimular y expresar estas moléculas coestimuladoras de primera señal y segunda señal. ¿Esa parte está clara lo que estoy hablando? Sí, doctora, pero ¿qué interleuquina podría activar la linfocito T para mandar la señal? Entonces, puede ser la interleuquina 2
y la interleuquina 12. Gracias, doctora. Ya, entonces, si es una interleuquina 2, esta célula T también, eso va a permitir no solo el pito-P que va a ayudar a que reconozca el TCR y que trabaje la molécula CD4 o CD8 gracias a la clase 2, sino también las interleuquinas que se liberan van a estimular la activación del T y este va a direccionar a un lugar específico de trabajo. Es decir, va a estimular a que el linfocito T libere citoquinas que van a permitir que el camino siga a más estimulación de T o el camino se dirija a estimulación de B, del linfocito B. Entonces, lo que pasa es que es muy importante las citoquinas que va liberando la célula de la CPA o de la inmunidad innata para que este linfocito T, al crear subpoblaciones, ayude a direccionar para qué lado va a trabajar. Ya, con calmita que vamos a ir viendo de a poco. Entonces, importante el receptor de la célula T. Y yo quiero que se fijen, este receptor es una molécula proteica constituida por genes. Todas las moléculas que se expresan en la membrana celular son moléculas proteicas que están conformadas por estructuras génicas. ¿Está claro? Son genes que se expresan en la membrana de la célula. Entonces el TCR está acompañado de la molécula CD3, ¿ya? Participan, trabajan en conjunto para poder recibir al epítope procesado por la inmunidad innata. El TCR tiene dos moléculas conformadas, alfa y beta. Bueno. Entonces, importante la primera señal de activación porque se va a reconocer los linfocitos, van a reconocer esas células presentadas. ¿Qué es lo que me interesaba a mí? ¿Ya? Ya hemos hablado de la zona periférica del linfocito T, expresa las moléculas. Entonces, ¿cuáles son las de la primera señal? TCR, el antígeno y el HLA formarán parte de la primera etapa de la presentación del antígeno y estimulará las señales de moléculas que se van a expresar en la membrana. Entonces, ahí, por ejemplo, el CD28, ¿no? El CD2, y tenemos el TCR y la molécula CD4, muy importante en esta primera etapa, ¿ya? Entonces, importante, la región central, TCR, antígeno, HLA puede ser clase 1 o clase 2. La molécula que va a trabajar, si es clase 2, CD4. Si es clase 1, la CD8. Si la CD8 trabaja, jóvenes, CD4 queda anulada. No trabaja la CD4 en esa célula T. Si es CD4, no trabaja la CD8 en esa célula T. Y toda la generación formada por la activación de ese T, todos serán CD4 o todos serán CD8, dependiendo qué tipo fue la activación y quién fue la que trabajó en esa primera etapa. ¿Ya? Cuando ya se crea la memoria inmunológica, los CD4, si fue un CD4, todas las poblaciones serán CD4 las que se van a generar. Es decir, expansión clonal de CD4. Si es una CD8, expansión clonal de CD8. Ya. Importante, CD28 o CD80 que son expresados por las T y CD86 en la región central. Va a haber esta participación, CD28, CD80. CD28 del T y CD80 de la CPA o la célula de la inmunidad innata. Entonces va a empezar a ver la expresión de moléculas de adherencia, LFA1, ICAM1, LFA3, ¿ya? Y
formarán la proteína F-actina y la fosfatasa CD45, que van a irse formando con el proceso de la activación. Entonces, quiero que observen, jóvenes, aquí estamos viendo una HLA, un TCR, el antígeno procesado, la CD3 que va acompañado siempre del TCR, el CD4 o CD8, porque si va a ser CD4 va a trabajar este, o CD8 dependiendo del HLA. Y las primeras moléculas coestimuladoras, CD28, CD80, CD2, LFA3, LFA1 y CAM1. Mire, quiero que se preste atención que tras que se unen las primeras moléculas coestimuladoras, va a activar la CTLA4, es decir, que va a empezar a funcionar la CTLA4, que también va a empezar a inducir apoptosis en las células T. O sea, desde el momento nomás tiene que empezar, porque si no, esto va a crear una falla inmunológica y entonces puede ocasionar sistema inmune contra el propio sistema. Y eso ya no es benéfico en ningún momento. Hasta ahora, todo es ok. Bien, entonces primera etapa, reconocimiento del antígeno por el TCR, ¿ya? Pero es muy importante que en esta activación se va a inducir dentro de la célula, o sea, en el citoplasma de la célula T, ¿ya? Va a empezar a ver la activación de 3 factores de transcripción. Estos factores de transcripción, NFAT, AP1, NFK1, estos son muy importantes porque ellos van a inducir la síntesis de interleuquina 2. Voy hablando un poquito ya rapidito porque me interesa que usted sepa por qué es importante la formación de estos factores, porque estos van a inducir, ¿ya?, la síntesis de la interleuquina 2, además de expresión de otras moléculas. Pero para que pueda activar estos factores, es importante las 3 vías de activación del linfocito T. Entonces aquí tenemos una vía, mira tú, vía 1, vía 2 y vía 3. Existe 3 caminitos, 3 caminos, 1, 2, 3, para que exista la formación de estos factores, ¿né? NFA, T, que es el factor de transcripción nuclear. ¿Sí, mi vida? ¿Sí? Doctora, ¿para qué es entonces la que sale del medio de donde dice 4? Ahí en el medio, casi en el medio ahí, exactamente ahí. No, Aquí, el de abajo de SAP. de SAP. ¿Para qué es este camino? Este es este camino de primeras moléculas de iniciación de la activación. Van a activar a la molécula SAP70. Esta molécula SAP70 va a trabajar en los 3 vías para activar las 3 vías. Es decir, que ayuda, es como un estimulador, ¿ya?, de las vías. Si este SAP70 no se activa, entonces estas vías no concretizan su objetivo final, que es obtener esos 3 factores muy importantes para que el genoma humano pueda sintetizar la interleuquina 2. ¿Por qué quiero sintetizar interleuquina 2? Porque la interleuquina 2 es la que estimula la expansión clonal, la síntesis de más linfocitos T. Como decía el compañerito Moisés, es como empieza, gracias a la interleuquina 2, se promueve la leucocitosis, ¿no? Aumento, pero en este caso sería una linfocitosis o una leucocitosis en todo caso, porque va a haber un aumento en la producción de las células T. No sé, ¿respondí a tu pregunta, mi vida? ¿Sí? Sí, está bien. Ya, entonces, importante solo analizar las 3 vías que existen, ¿ya?
para que estimule la formación de esos factores muy importantes para la síntesis, ¿no? Entonces aquí ya me va explicando cada vía, la vía de la fosfatasa CD45, que activa las tirosinquinasa, la tirosinquinasa, y luego se asocia a las moléculas CD3 y los receptores CD4, CD8 respectivamente. Aquí vamos viendo la primera etapa en la activación de moléculas coestimuladoras. Luego vemos la participación del SAP70, porque esto va a permitir activar al SAP70, ¿ya? Estas quinasas permiten que se active, ¿ya? El SAP70, atrae a la molécula SAP70. SAP70 va a actuar sobre fosfolipasas, otras proteínas que están presentes, ya en las 3 cascadas, en una de las 3 cascadas. Esa va a ayudar, esta fosfatasa va a ayudar a que se forme el inositol trifosfato con la ayuda de calcio, me va a dar la calmadulina, calcineurina, ¿no? Respectivamente. Y va a formar este factor FAT. Ahí estamos viendo la vía completa hasta la formación del FAT. Entonces, luego tenemos la activación. Este fosfato que hemos estado hablando, esta molécula de fosfato, también va a ayudar a la generación del diacilglicerol. Este diacilglicerol con la quinasa va a transformarse y ayuda del calcio en el segundo factor. Y por último tenemos una última vía donde vamos a ver la participación del glutamil trifosfato, activación del MAP quinasa, y esto va a permitir obtener el último factor que nos va a ayudar a la síntesis de una secuencia de sucesos gracias a esos 3 factores. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Aquí va a haber el show, porque aquí, gracias a todo ello, va a haber formación. Secreción de interleuquina 2, va a haber la expresión de receptor alfa de alta afinidad en la membrana del linfocito, va a permitir la expresión de las integrinas CD40L y FASL. Este es muy importante porque muchos de ellos inducen, son moléculas que van a activar y moléculas que van a regular también la activación. ¿Qué más va a haber? Liberación de vesículas secretoras, y esto también va a permitir aumento de los niveles de proteínas antiapoptóticas para que el linfocito dure lo necesario hasta cumplir su objetivo de destruir el supuesto antígeno. Bueno, ahí tenemos otras señales de activación, otras moléculas. Ya hubieron las primeras moléculas de activación, de primeras, y estas de segundas señales de coestimulación, ¿ya? Entonces, se van a generar subpoblaciones de linfocitos T, ¿ya? Importante, ¿por qué se forman? Debido a que se forman estos linfocitos T, subpoblaciones de T, que anteriormente en el dibujo lo vimos todas ellas. Entonces, las poblaciones provenientes de los CD4, subpoblaciones provenientes de los CD4 son los linfocitos T helper 1, T helper 2, las T reguladoras, ¿ya? T helper 17, T helper 9 y T helper 25 son las más conocidas en cuanto a la importancia y función que cumplen en este sistema adaptativo ocasionado por el linfocito T. Entonces, para que ellas se formen o se creen, es importante primero la naturaleza y concentración del antígeno. ¿Qué tipo de antígeno es?
¿Qué tipo de célula la presenta? ¿Ya? ¿Qué tipo de moléculas libera esa célula presentadora? Por eso dice estado de activación. ¿Qué libera? ¿Qué interleuquina libera? Va a formar la creación de una subpoblación específica. El microambiente de citoquinas que acompaña la presentación antigénica y la presencia y cantidad de moléculas coestimuladoras que se formen van a direccionar todas estas poblaciones que ya les mencioné. Mis queridos, esta la ven acá, helper 1, helper 2, o sea, estos linfocitos T son llamados también cooperadores o colaboradores o ayudadores o en inglés helper. Por eso se los escribe así, helper 1, helper 2, helper 9, helper 17, helper 22, linfocitos T de foliculares y los T reguladores. Todos provienen del linfocito TCD4, excepto el linfocito TCD8, que ese no viene del CD4, ese tiene su propia expresión de molécula y el cual trabaja aparte, de acuerdo a la expresión de la HLA que se le presenta. Aquí podemos apreciar que la participación de esta citoquina, mira tú, si el CD4 expresa 12, 18, interferón, alfa y beta, está direccionando a que se forme la subpoblación de helper 1, ¿ya? Si se forma la subpoblación de helper 1, imagínate las moléculas que van a trabajar. Présteme atención a lo que estoy hablando acá, por favor. Interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2. Quiero que me entiendan, la expresión de estas moléculas liberadas por el linfocito T, helper 1, estas moléculas inhiben el trabajo del helper 2. ¿Me entiende eso que hablé ahorita? Si este helper 1 expresa estas moléculas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 2, estas moléculas no trabajan. ¿Por qué? Porque Doctora, aquí quiero... Doctora, entonces trabaja, por ejemplo, trabaja los de TH1, entonces lo que tiene ahorita el número 1 trabaja, y los de 2, 3, 4, 5, 6, 7 no trabajan. Quiero explicar, no, estos no es que no trabajen, trabajan o pueden son colaboradores del helper 1 o del helper 2, pero también cada molécula proteica inhibe activación de otras moléculas. ¿Qué quiere decir esto? La autorregulación. ¿Se recuerda cuál era el concepto de la citoquina? ¿Alguien se recuerda el concepto de la citoquina? ¿Me lo puede decir ahora? Concepto de definición de citoquina o interleuquina. Miechi. Son moléculas proteicas secretadas por células y que actúan como reguladores que van a regular el funcionamiento de otras células. Reguladora de otras interleuquinas, reguladora de otras interleuquinas. Entonces, ahora estamos viendo el mensaje del concepto, ¿se acuerda que hablamos en la primera aula? Ahora estamos viendo cómo es que ellas se autorregulan. De esa manera el sistema inmunológico es tan maravilloso que normal, cuando no hay un defecto de nada, ellas trabajan y se autorregulan para evitar la reacción del sistema inmunológico contra lo propio. Por eso es que se autorregulan. Aquí estamos viendo. Quiero hablar de estas dos. Esta cada una tiene una función específica. También aquí están los T reguladores, también que inducen en estas celulitas la expresión de las moléculas CTLA4, ya la expresión de los FAS ligando, que de alguna manera van a inducir apoptosis de las células. Bueno, se me va a ir el tiempo, vamos rapidito. Recalcarles y recordarles que los helper 1, microorganismos intracelulares y proteínas internas son las que van a activar helper 1. Entre algunos protozoarios
son activados por helper 1. Estoy hablando de parásitos. Lo que pasa es que cuando dije parásitos por helper 1, yo expliqué por linfocito T en MHC clase 1, ¿ya? Puede ser clase 2 o clase 1, pero algunos protozoarios, como los parásitos, inducen la respuesta de tipo helper 1. Helper 2, todos agentes externos, ¿ya? Bacterias, hongos, parásitos de tipo helmintos y alergenos inducen la respuesta a T helper 2. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, helper 1 libera interleuquina 2. Ah, mire tú, libera interleuquina 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta va a continuar siendo de tipo celular. Pero si la respuesta fuera T helper 2, los antígenos mencionados que inducen a una respuesta T helper 2 libera interleuquina 4, 5, 9, 10, 13, 25. Bien. 10, 13, 25, amplificadores del proceso inflamatorio, activan otras células así como la 9 para que se generen más citoquina. La interleuquina 4 induce y activa al linfocito B y la interleuquina 5 activa a los eosinófilos. Por lo tanto, la interleuquina 4 liberada por el linfocito T helper 2 va a activar al linfocito B, por lo tanto la respuesta va a ser de tipo humoral. Entonces, aquí estamos viendo cómo un linfocito T helper 2, a través de la liberación de su interleuquina, puede activar a un linfocito B. Quiero que lo vaya prestando atención y tomando en cuenta. Y esta activación del linfocito B va a generar memoria inmunológica de tipo humoral. ¿Qué quiere decir esto? Síntesis de anticuerpos específicos contra antígenos que los crearon. De repente ahorita no me entiende mucho porque el otro tema va a ser humoral y ahí me va a entender mejor, pero quiero que entienda que el linfocito T helper 1 activa al linfocito T y el T helper 2 activa al linfocito B. Helper 1 más linfocito T, inmunidad celular. Helper 2, linfocito B, inmunidad humoral. ¿Entendió esa partecita? La respuesta de qué tipo puede ser direccionada. Ya. Linfocito T helper 1, su respuesta va a ser de tipo celular. ¿Por qué? Estamos viendo que libera interleuquina 2. Y ya entendimos que la interleuquina 2 es la que promueve la síntesis de más formación de más linfocitos T que van a ir a la guerra, a la batalla. ¿Por qué? Porque resulta que yo necesito T para combatir a esos antígenos. Esos T puede ser TCD4 o TCD8 también, dependiendo quién fue que recibió la información. Si fuera T helper 2, para que el T helper 2 se active, tiene que haber liberación de interleuquina 4 por la CPA, por el linfocito TCD4. CD4 libera interleuquina 4 y la interleuquina 4 va directo a la subpoblación de helper 2, que también sigue liberando interleuquina 4 y esta va a activar al linfocito B. Por lo tanto, siempre el linfocito T helper 2 va a ir al estímulo de la formación de inmunidad humoral y el linfocito T helper 1 va a ir al estímulo de la formación de la inmunidad celular. Ahora, cada una de ellas cumple una función dentro del cuerpo. Y usted lo va a leer porque no se lo voy a dar todo comido y desglutado. Entonces usted va a leer qué función cumple el T helper 9, el T helper 22, el T foliculante y el T regulador, que yo les he enviado un archivo para que lo lean, el T regulador. Y por WhatsApp le voy a enviar las dos preguntitas que quiero que me responda del regulador
y hace el resumen completo de todo que le estoy diciendo y lo va a enviar a la plataforma virtual. ¿Captó? Usted nos va a mandar un cuestionario o subirlo a la plataforma y más un resumen, ¿verdad? El resumen de lo que de cada uno de ellas, las características en cuanto a función que cumple y 2 preguntas que yo voy a dar, 2 preguntas. Entonces, de todo lo que hemos avanzado ahorita o solo la última página que hemos visto que estaban los linfocitos T helper 1, T helper 2, pero quiero específicamente función de cada uno de ellos. 1, 2, 9, 17, 22, foliculante y regulador. ¿Qué función cumplen cada uno de ellos? Resumen. Y 2 preguntitas que yo voy a añadir, que se las voy a pasar por WhatsApp y usted va a complementar en ese resumen. Y lo sube a la plataforma virtual. Ya. Vamos ¿Y cuál es la continuando. fecha? ¿Perdón? Sí. ¿Cuál es la fecha? Sí, yo lo voy a subir ahora, y usted puede realizarlo ahora. O quiere hacerlo mañana, no hay problema. Ya nos ponemos de acuerdo más ratito por WhatsApp. ¿Ya? No hay Doctora, problema. ¿puede ser hasta mañana? Puede ser, mi amor, puede ser como Gracias. usted quiera. No hay problema, mi vida. Lo importante es que usted trabaje y lo que comprenda, o sea, lo puedan asimilar todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Sin embargo, aquí tenemos funciones de los T reguladores, controlan la homeostasis. Esto quiere es importante, mire usted, controlan la homeostasis. Previenen enfermedades autoinmunes, porque claro que sí, porque si yo activo el linfocito T regulador, él va a liberar citoquinas que van a actuar sobre los linfocitos T, induciéndole la no expresión de la interleuquina 2. Ahí es donde actúa el T regulador, ¿ya? Evitando que se formen esos factores que hemos visto y que ellos no puedan trabajar sobre nuestro DNA para que no sintetice interleuquina 2 y así no se siga generando más linfocitos T. Por lo tanto, también induce la tolerancia a trasplante, evitan el rechazo inmunológico del feto, porque el feto, aunque usted no lo quiera, es un cuerpo extraño en otro cuerpo. ¿Por qué cree usted que es un cuerpo extraño en otro cuerpo? Porque tiene otro tipo de genética. Muy bien, exacto, muy bien. Por sus genes que son diferentes ya la mamá, porque 50% del papá, 50% de la mamá ha creado sus propios genes, ¿verdad? Entonces le da la característica individual de cada individuo, es sus genes, no hay que es 100% al papá, no hay. Efectos perjudiciales. Intervienen negativamente en la respuesta inmune contra tumores, interfieren en la respuesta inmune efectiva contra enfermedades infecciosas y disminuyen la intensidad de la respuesta inducida por vacuna. Entonces, puede ocasionar esos efectos que pueden ser perjudiciales. Bueno, ahí estamos viendo la síntesis de los T reguladores, las moléculas que expresan, las funciones que cumplen, ¿ya? Se activó los linfocitos T y al activarse liberó la interleuquina 2 y luego viene la expansión clonal, que es la síntesis de nuevas células T, pero que tienen la misma capacidad de receptor que su madre, que la madre, igual que la madre, reconoce igual que la madre, por lo tanto cada uno tiene ese receptor. Y ese receptor también llega a ser su memoria inmunológica de los T. ¿Por qué? Porque reconoce el mismo antígeno que lo creó.